Bueno, aquí en la comunidad de La Horqueta encontramos muchas plantas, pero más se consigue a la orilla del arroyo Bruno, que está acá cerca de la comunidad. Pero aquí conseguimos lo que es la albahaquita cimarrona, para los baños, para aromática, nos sirve eso. Y encontramos heyutsu, que es para cuando las niñas ya son más ayus y le viene abundante el periodo para que le menore eso, entonces le damos heyutsu. También tenemos el algodón chino que dice esto, que es tolepán, que eso sirve para la inflamación, para dolor de cabeza. Tenemos la flor de la uvita, Sikoucho. Eso es para cuando los niños están recién nacidos, nosotros le cocinamos la flor de la uvita y se lo damos para que ellos terminen de botar el jerrao que ellos tienen por dentro. Y son muchas las plantas que conseguimos acá para diferentes enfermedades, para la gripa, para todo eso. Mi abuela siempre que llegaba alguien, porque siempre llegaban de pronto a otras comunidades, porque era una señora muy sabedora de la cultura y de todas esas cosas. Y siempre que llegaba alguien, yo siempre estaba al pie de ella. Siempre estaba al pie de ella a ver qué decía, qué hablaba, porque me gustaba cómo era ella, que tenía como para todas las preguntas que le hacían tenía una respuesta. Parece que era que todo lo tuviera ahí, o sea, como si se lo hubieran inculcado a ella. No sé, desde ahí yo empecé a prestarle atención a todos los movimientos que ella hacía para yo también aprender, porque yo también quería ser como ella. Nosotros utilizamos acá bastante lo que es heyutsu. Lo cogemos y lo trituramos. Cogemos las hojitas, la trituramos en las piedrecitas bien trituraditas. Después que nosotros la trituramos, estas hojitas cambian de colores, ya no es un verde claro, sino un verde oscuro, bastante oscuro tirando como a negro. Entonces lo colocamos al sol y hacemos las aguapias como unos bollitos. Lo colocamos al sol y eso así puede durar mucho tiempo guardado, que no le pasa nada. Y lo podemos utilizar para cuando las niñas tienen problemas menstruales, cuando le viene demasiado o cuando le viene muy poquito. ¿Eso qué hace? Regula el periodo a las niñas, le quita lo que es cólico y todo eso, o sea, le hace como limpieza por dentro. Mi abuela siempre nos ha comentado sobre la importancia de las plantas medicinales, de mi mamá. También nos ha hablado mucho de eso, que es importante tenerlo y conocerlo para que cuando se nos enferme un hijo, un sobrino o cualquiera de aquí de la comunidad, uno pueda de manera rápida ayudarle.